En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. 8:30, 7:30 en Canarias de este miércoles de Operación Salida. Hoy la DGT, se lo estamos contando desde primera hora, pone en marcha esa segunda fase, la más importante del dispositivo de Semana Santa. Prevé de hecho que haya casi 10 millones de desplazamientos por carretera de momento, antes de marcharse, si es que se van. Aquí están y se quedan. En Radio Sevilla, Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. En Radio Santander, Berna González Harbour, buenos días. Hola, Berna. Bueno, enseguida recuperamos a Berna González Harbour, que está, como les digo, en Santander, y aquí ya ha llegado. Hoy te han sobrado bastantes segundos. He de ser justo contigo, José María Lasalle. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar, si os parece, en Baleares. En Mallorca está Mamen Municio. Mamen, ¿qué tal? Buen día. Para contar, Mamen, esto que ya apuntábamos a las 8 de inicio, la decisión de la mayoría parlamentaria del PP y Vox de suprimir allí la oficina anticorrupción. Sí, el Partido Popular ha fulminado con sus socios de Vox de la mano de manera definitiva la oficina anticorrupción. Lo ha hecho dando luz verde a una ley de transparencia que cierre a este organismo y acata al propio Gobierno a través de un ente dependiente los expedientes en tramitación. Entre ellos, de hecho, Sastre, se podría dar carpetazo a la investigación de la trama, recordemos, en la que estaba involucrado el director general de Emergencias y socio del padre de la presidenta del Gobierno, Marga Proens. Pero al margen de la eliminación de la oficina anticorrupción, en cualquier caso, que como decimos convierte a Baleares en la primera comunidad que la suprime, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos van a ser parcialmente confidenciales y también que las denuncias no van a poder presentarse amparándose en el anonimato. Casualmente, 300 de las más de 500 puestas en marcha habían sido anónimas. La oposición alerta del desamparo en el que quedan los ciudadanos al eliminarse esta garantía. Mamen, gracias. Hasta luego. Es, como dice nuestra compañera de Baleares, la primera comunidad que suprime esta oficina, que está presente en otras autonomías. Toffol Milán es el director de esa oficina de prevención y lucha contra la corrupción de Baleares, que ahora mismo sigue abierta. Señor Milán, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días, buen día. Dicen PP y Vox que esta oficina es un ejemplo de duplicidad. Déjeme empezar por ahí. Si ya se puede ir a la Fiscalía a denunciar, ¿qué falta hace una oficina de este tipo? Bueno, quien va a la Fiscalía a denunciar algo es porque hay algún tema penal por en medio. Está claro que en la Oficina Anticorrupción de Baleares, igual que en las otras de España que existen creadas, pues denunciar cualquier tipo de irregularidad del sector público, sean de tipo administrativo, sean de tipo penal, sean de tipo urbanístico, de cualquier materia. Para que nos entendamos, ¿hay casos de corrupción o hay denuncias que ahora se van a quedar sin tramitar, sin que nadie las investigue porque se suprima esta oficina? Vamos a ver, en principio yo no sé con las que ya existen lo que van a hacer. Lo que sí está claro es que el ciudadano pierde la capacidad de presentar denuncias, porque además las denuncias que se pueden presentar en la Oficina Anticorrupción pueden ser denuncias anónimas, y así lo recoge la Ley 2/2023, aprobada pues, hace un año escasamente. Esto desaparece en Baleares, porque esta oficina, que es la que podía recibir estas denuncias, y así lo podíamos hacer incluso por nuestra propia ley, dejará de existir. Entonces las denuncias que podrán presentarse serán ante la Fiscalía, ante la Policía, ante los juzgados, pero nunca podrán ser anónimas a partir de ese momento. O sea, ¿entiende usted que se van a hacer menos denuncias, por tanto? Sin duda. Piense que en Baleares, desde que se creó la oficina, se han recibido 522 denuncias. De las comunidades con oficina anticorrupción, Cataluña, Valencia, Andalucía, Navarra y nosotros, somos las que tenemos el mayor ratio de denuncias presentadas por habitante. ¿Y qué pasa con esas 522 denuncias? ¿Qué ha pasado? ¿Qué curso han tenido? Vamos a ver, de esas 522 denuncias, durante el tiempo que la oficina está en marcha, se han tramitado 296 denuncias. Quedan pendientes por tramitar 207 en este momento, hay 19 que están en curso y quedan pendientes 207. La ley lo que establece es que las que están en curso, esas 19, pues pasarán a la Inspección de los Servicios de la Comunidad Autónoma para que hagan un informe y le den carpetazo, en pocas palabras. Y de las 207 restantes que no se han iniciado los procedimientos, lo que dice la ley es que se tramitarán a la administración correspondiente por razón de la materia. Es decir, si es del ayuntamiento de X, pues seguramente se mandarán allí y allí resolverán. Pero la verdad es que la ley no lo deja nada claro qué es lo que se va a hacer con las denuncias existentes. Es decir, que en este momento va a ser el Gobierno de Baleares el que decida sobre las denuncias que afectan al Gobierno de Baleares, ¿es correcto?
Es correcto, es correcto. Son ellos, a través de la Inspección General de los Servicios, que es una dirección general del Gobierno, los que van a tener que decidir sobre los expedientes existentes. Así es. Señor Milán, déjeme preguntarle qué ocurrió en el caso de las mascarillas, que sabe que ahora está bajo la investigación de la Fiscalía Europea. En ese caso, ¿hubo una investigación también de la Oficina Antifraude de Baleares y a qué conclusiones llegó? Vamos a ver, yo le puedo hablar de este informe, yo no era el director en ese momento. Es anterior a su etapa al frente de la oficina. Conocer el tema, efectivamente, pero el informe evidentemente lo he leído y lo he estado estudiando. Ese informe se hizo de oficio, no se hizo ni siquiera por denuncia, se hizo de oficio por parte del anterior director. Cuando se vio lo que estaba ocurriendo y cómo iban transcurriendo las cosas, se decidió hacer de oficio ese informe. Ese informe, en sus conclusiones, es un informe público, está colgado en esta página web, se dio cuenta de él. Lo que dice es que se detectan una serie de operaciones que, bueno, no se puede, dada la situación de pandemia que había, pues no se puede decir que fueran irregulares como tal, porque no era necesario que existieran contratos, se puede hacer contratación directamente, pues un encargo sin presupuesto y sin crédito y sin nada, y luego montar los expedientes de contratación. Se vio que algunas de las compras que se habían hecho pues parecía que podían tener algún tipo de irregularidad, pero no se podía demostrar, y menos en esa situación, tanto de las compras como de los fletes. Y ese informe es público y está ahí. Se dio cuenta. A partir de ahí eran los organismos correspondientes los que deberían haber decidido si había que hacer algo más o no. La oficina hizo su trabajo, que era de oficio, hacer un informe sobre todo lo que pasó en el tiempo de pandemia en cuanto a las compras. Para que los ciudadanos entendamos todos la función y la finalidad de esta oficina, ustedes lo que hacen es inician una investigación, llegan a unas conclusiones y ahí lo ponen en conocimiento de a quien corresponda en cada caso. Efectivamente, nosotros hacemos los informes, unos son de oficio, como este de las mascarillas que hemos comentado, otros son por denuncia, el 100% prácticamente, porque de oficio se han hecho 2 durante estos 5 años, y una vez hecho este informe, en caso de que se encuentre algún indicio de delito, evidentemente se manda de manera inmediata a la Fiscalía. Durante la tramitación, si vemos que son temas delicados que pueden suponer delito penal, nos ponemos en contacto con Fiscalía para comentar los hechos. En los casos en que no sean temas de delitos penales, lo que se hace es un informe en el cual se analiza toda la denuncia, que no se ve indicios de ningún tipo de delito penal ni administrativo ni nada, pues directamente se pone en conocimiento de la administración correspondiente, y en caso de que se vea que hay algún tipo de irregularidad, pero que no es ningún delito, pues se plasma en el informe, se pide que se hagan se hacen recomendaciones, se pide que se tomen las medidas adecuadas, y a continuación, durante un periodo de tiempo, se hace el seguimiento de las medidas adoptadas. De toda esta información se plasma en la memoria, de la cual se da cuenta el Pleno del Parlamento, que es el que puede tomar medidas también en el asunto. Me gustaría preguntarle una última consideración, en este caso quizá más una valoración. A partir de ahora, los expedientes que pasen más de 6 meses sin que haya novedad, pues caducarán. A partir de ahora, las declaraciones de bienes de los diputados van a ser mucho más restringidas, solo en casos excepcionales se van a poder consultar. A partir de ahora se va a suprimir esa oficina de la que usted está al frente en Baleares. ¿Cómo queda usted como especialista en la lucha contra la corrupción? ¿Cuál es la lectura que hace usted una vez se produce el cierre? ¿Cómo queda esa lucha contra la corrupción en su comunidad? Vamos a ver, las oficinas anticorrupción somos incómodas, no la de Baleares, todas. Está claro que a nadie le gusta que entren en su casa a ver lo que ha pasado después de ver una denuncia. Yo creo que esto es un retroceso, esto es ir en contra de lo que marcan los tiempos. No debemos olvidar que en la Unión Europea en este momento está tramitándose una directiva de lucha contra la corrupción que en su artículo 4 lo que hace es fomentar o insta a los Estados miembros a fomentar la creación de organismos de lucha contra la corrupción. La ONU, en una reunión del 15 de diciembre de la UNCAC, que es la encargada de temas de fraude y lucha contra la corrupción, también manifestó su profunda preocupación por la corrupción y los efectos que tiene en la sociedad, e insta también a los Estados miembros a que protejan a los denunciantes, cosa de la que no se ha hablado en ningún momento en esta ley. Pues la propia ONU insta a que se protejan a los denunciantes y que se tomen medidas para fomentar las denuncias y de manera anónima muy especialmente. ¿Qué ocurre en Baleares a partir de ese momento? Pues 4.400 declaraciones patrimoniales de cargos públicos que hoy se pueden consultar en la web de la oficina. Pues vamos a ver qué pasa con ellas, si se pueden consultar o no. Yo creo que no, porque los registros pasan a ser reservados. Hay que pensar que la ley actual
de la oficina dice que los registros son públicos, la ley que regula las declaraciones patrimoniales de los ayuntamientos dice que son registros públicos, la nueva ley de transparencia dice que son registros de carácter reservado. Bueno, pues 4.408 declaraciones patrimoniales, no sabemos si serán públicas o no, 9.200 aproximadamente declaraciones de IRPF debidamente anonimizadas para que no haya ningún dato personal, que son públicas en este momento en la Oficina Anticorrupción, dejarán de ser públicas, los ciudadanos dejarán de poder presentar denuncias, no habrá ningún tipo de protección a los denunciantes, tal y como marca la ley 2023. Yo creo que es un retroceso absoluto. Hay que pensar que en este momento en el País Vasco se está tramitando la ley de transparencia, la cual incluye la creación de la Oficina Independiente de Protección del Informante, es decir, la que marca la ley 2023. En unas comunidades como el País Vasco se está creando esta oficina y en otras como Baleares, pues lo que se hace es eliminarse. Yo creo que es un retroceso para los ciudadanos de Baleares, sin duda. Toffol Milán, director de esa oficina que va a cerrarse en Baleares. Le agradezco mucho su tiempo y sus explicaciones. Gracias y buenos días. A vosotros, buenos días. Lo comentamos enseguida en la mesa del análisis con Lasalle, con Aroca y Berna. Ya estás por ahí, ¿verdad? Sí, señor. Aquí estoy y estaba también. En un minuto os escucha. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Las 8:43, en Canarias las 7:43, abierto de miércoles que compartimos con Javier Aroca, Berna González Harbu, José María Lasalle, a partir de lo que nos acaba de decir el director de la que va a dejar de ser la Oficina para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción en Baleares, pero como quiera que esta es una medida que han acordado el PP y Vox en esa comunidad, que no estaba en el programa de gobierno del Partido Popular. Dejadme para el análisis que complete con lo que ha ocurrido, en este caso con la ley de memoria, el decreto de memoria, que se va a convertir en ley de concordia en Castilla y León, y así tenemos todos los elementos políticos sobre la mesa. Valladolid, Mario Alejandre, estás por ahí, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para recordar cuáles son los argumentos que dieron ayer mismo los portavoces del PP y de Vox allí en Valladolid. Bueno, lo primero que hay que recordar es que esta norma era una de las condiciones que Vox le puso a Mañueco para hacerle presidente. De eso hace ahora 2 años. Reivindicar nuestra historia común y entenderla como un elemento integrador para la reconciliación. Por eso vamos a comenzar la tramitación antes del 30 de julio de una normativa en materia de concordia que integrará toda la regulación
en la materia. Así lo contó en su investidura 2 años después. La idea es que la ley pueda estar lista en verano para reemplazar un decreto que aprobó también el PP en 2018 cuando era presidente de la Junta Juan Vicente Herrera. Aquella norma, a diferencia de esta, contó con respaldo político, pero parece que era poco precisa a la hora de contar nuestra historia. Ese es uno de los argumentos que, por ejemplo, manejaba ayer Carlos Menéndez, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León. Nunca ha habido un relato consensuado respecto de la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Las nuevas generaciones, que no vivieron ninguno de estos enfrentamientos, han recibido una visión sesgada con la única finalidad de alimentar una división partidista de la sociedad. Y para evitar visiones sesgadas, el texto de la futura ley omite, por ejemplo, las palabras dictadura, franquista y memoria histórica. Le preguntaban al portavoz del PP precisamente por la supresión de la condena a la dictadura. Sí que aparece en el decreto vigente, pero se ha esfumado de las 13 páginas que ya han registrado en el Parlamento Autonómico. Y esta era su explicación. Vamos a ver, la condena está implícita en el texto, lógicamente, y aparte creo que no, llegado a este momento de la historia, creo que sería absurdo el no hacer una condena. Tampoco aparecen ya las asociaciones de memoria histórica como parte que puede opinar en el proceso de recuperación de fosas. Eso va a quedar en manos de técnicos de la Junta y de la Federación de Municipios y Provincias, que en Castilla y León controla el PP. La oposición ha arremetido contra todo esto. Luis Tudanca, PSOE, Francisco Igea, Grupo Mixto. Es como si en Alemania hoy promovieran la defensa del nazismo y defendieran el Holocausto. No puede ser. Es intolerable. El Partido Popular se ha humillado de una manera completamente inesperada e innecesaria. 2 años, decíamos, han tardado PP y Vox en llegar a un acuerdo sobre la norma. Mañuco ha esperado a que Valencia empezara a tramitar una norma parecida y a que la ultraderecha le apoyara los presupuestos de la Junta de Castilla y León para este año. Mario, gracias. A vosotros. Hasta luego. Son dos cosas distintas, soy consciente, lo que ha ocurrido en Baleares y lo que ha ocurrido en Castilla y León. Y sin embargo, Javier, hay una relación, una vinculación que parece evidente, de la que hablabas tú también a primera hora en Las Claves. Sí, es cierto que son dos cosas distintas, pero tienen un denominador común, y es que el apoyo sin fisura a ambas medidas de la derecha y la extrema derecha, fruto además, en un caso, de una condición explícita en el acuerdo de gobierno y en otro implícita, porque evidentemente se ve que en determinadas cuestiones el PP y Vox, donde gobiernan, caminan por la misma senda, por el mismo lindero. En el primer caso, debo de decir que como demócrata estoy profundamente decepcionado, ¿no? Porque después de la, digamos, exageración del gesto del PP en estas últimas semanas con motivo de los debates sobre corrupción en la Cámara Baja y también en la Cámara Alta, el Congreso y en el Senado, pues uno podría llevar a la conclusión de que el PP por fin se decidía a luchar también contra la corrupción, pero esto lo desmiente e impugna todo su discurso. Tú no puedes hacer el discurso que ha hecho, por ejemplo, el señor Feijóo en los últimos tiempos y después que tu propio partido, en coalición con otros, suprima la Oficina Anticorrupción, ni más ni menos, y aparte de dejar desprotegidos a los ciudadanos, por cierto, cuando se habla de protección del informante, contra una tendencia que está claramente marcada ahora mismo por la Unión Europea, en donde se están haciendo progresos de protección precisamente de los informantes para que cada día nos podamos defender mejor de la corrupción, ¿no? O contra la corrupción, y después además relajando los controles hacia los cargos públicos, que creo que aparte de la ejemplaridad hay que exigirle también coherencia y el cumplimiento de la ley. Todo esto se ha evaporado de un plumazo por parte del Partido Popular. En el caso de Castilla y León, pues en otro orden de cosas, pero es fruto también del arrastre ideológico y del arrastre político y estratégico electoral que sufre o que padece voluntariamente el Partido Popular a manos de la extrema derecha. Lo que ha ocurrido en Castilla y León a mí no me sorprende, porque es la prédica que llevan haciendo en algunos casos de manera conjunta, otras el PP lo hace de manera taimada, pretendiendo eliminar de la memoria de la ciudadanía y la memoria como país, ¿no?, de hechos tan rechazables por parte de un demócrata como fue el golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura fascista durante 40 años. Eso hoy día no conecta, ni siquiera, no digo ya con la versión que podemos dar los que vivimos en este país, sino con la historiografía mundial, ¿no? O sea, todo el mundo coincide que los españoles sufrimos un golpe de Estado contra la legalidad
constitucional republicana, que hubo una guerra civil provocada por esto y que luego como consecuencia hubo una dictadura que duró 40 años en donde hubo casos gravísimos de represión y que solamente se aliviaron en determinadas cuestiones por razones de equilibrios internacionales. José María. Bueno, no sé si existe una hilazón que comunique ambas cuestiones, pero en cualquier caso son desafortunadas las iniciativas que se han propuesto, ¿no? Claro, en un contexto como el que estamos viviendo, en el que la corrupción salpica todavía a los grandes partidos, suprimir una oficina anticorrupción pues es algo, en términos casi me atrevería a decir, de cinismo electoral absurdo, bastante torpe, en la medida en que los políticos lo que tienen que hacer es reforzar precisamente la imagen de ejemplaridad y de virtud cívica que ha de acompañar cada una de sus actuaciones. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, por un lado, suprimir una oficina anticorrupción, por otro, levantar un cierto velo de respeto a la privacidad de las cuestiones patrimoniales que afectan a los políticos y finalmente poner de alguna manera obstáculos a la transparencia, que es el concepto con el que se trata evidentemente en el seno de las democracias liberales y, como se apuntaba hace un momento, precisamente en Europa, de combatir los problemas de corrupción que le restan credibilidad y respeto entre la ciudadanía. Por lo tanto, creo que es una medida absolutamente absurda y que en términos políticos resulta de una torpeza que va más allá de cualquier condicionante ideológico. Es lisa y llanamente torpe de primera necesidad, ¿no? En cuanto a la segunda cuestión, pues aquí ya confluyen factores que van más allá de la torpeza. Creo que aquí hay una clara y deliberada voluntad de introducir en el relato político la guerra cultural y concretamente el cuestionamiento que sobre la memoria democrática han proyectado pues los sectores de la extrema derecha o sectores de la derecha que no acaban de entender que la memoria democrática es una fórmula a través de la cual se busca la sanación en la sociedad española de la memoria que tiene que ver con el olvido forzado por la dictadura, es decir, por la guerra civil y el golpe militar que se produjo todavía durante la República y posteriormente durante los años de la dictadura, cuando ésta ya se consolidó políticamente tras la victoria de Franco en la Guerra Civil Española. Entonces, plantear que, por ejemplo, como se ha escuchado hace un momento, ¿no? Por parte del portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, que la condena va implícita al golpe de Estado, es algo que resulta notoriamente transgresor en términos de corrección política, porque es que no se trata precisamente de condenar implícitamente, sino explícitamente, porque de eso va precisamente la memoria democrática, ¿no? Las condenas implícitas, las omisiones más o menos bien intencionadas, el uso de la palabra conciliación, reconciliación, recuperación del acuerdo, del consenso sobre estas cuestiones no pasa por no ofender a quienes todavía en la cabeza consideran que aquello fue algo más que un golpe militar, incluso una cruzada, como algunos todavía probablemente conservan en su imaginario, no sé si consciente, pero al menos sí inconsciente. Pero de eso precisamente se trata a la hora de estar a la altura de la respetabilidad que una democracia liberal, como se mencionaba hace un momento en el caso de Alemania o en el caso de Italia, países que atravesaron también por periodos en los que el fascismo condicionó la política de sus países, requieren evidentemente un desmontaje y un desmontaje explícito y consciente, que es lo que aquí de alguna manera resulta obviado y resulta por eso condenable. Voy a seguir con este debate después de las 9, pero para que estén claros los tres posicionamientos, Berna, quisiera escucharte también a ti antes de las noticias. Bueno, solo puedo estar de acuerdo y sobre todo quiero subrayar que esto retrata al Partido Popular, es decir, Vox le ha llevado a estos extremos que son absolutamente antidemocráticos, antinaturales y contra la historia.
quiero subrayar que estamos caminando en contra de la historia. Es decir, si otros países que han sufrido dictaduras y procesos represivos terribles como el apartheid en Sudáfrica han caminado hacia los procesos de verdad y reconciliación, y estoy hablando de Argentina, de Guatemala, de Sudáfrica, por no mencionar la propia Alemania, que lleva décadas en ese proceso, que lo hizo radicalmente, como no podía ser de otra manera, España camina en contra. O sea, fuimos lentos a la hora de abordar la memoria democrática y la memoria histórica, fuimos lentos, y recordar que aquello levantó ampollas incluso entre la izquierda, y ahora vamos rapidísimos en el retroceso. Entonces, bueno, es muy doloroso escuchar palabras como estas por parte de representantes públicos, es leer textos legislativos que niegan la dictadura, que niegan la guerra civil, que difuminan el origen de todo el horror que vivimos y que vivieron nuestros antepasados. Y creo que no deberíamos permitirlo. O sea, la sociedad civil española, a través de sus organizaciones, de sus votantes, etcétera, no debería poder permitir esto, ¿no? Hablo evidentemente de democracia. Y luego, no sé si me da tiempo, José Luis, también al otro asunto. Sí. Bueno, pues también, evidentemente, también retrata al PP. Esto es lo que une a las dos cosas. La supresión de la Oficina Anticorrupción. Exacto, hablamos de la supresión de la Oficina Anticorrupción. El GRECO, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción, nos viene advirtiendo desde hace muchos años de que fallamos en mecanismos de prevención de la percepción de la corrupción y de la corrupción misma. No estamos bien, estamos en el puesto 14 de los 27. Nos lo recordaba hace unos días Víctor Lapuente en una columna que recomiendo recuperar en El País, y señalaba esta columna lo que también ha explicado Cristóbal Milán, ¿no? Que es, acabamos de transponer en 2023 una directiva de la UE, que ya íbamos tarde, para precisamente proteger a los informantes anónimos de la corrupción. Esa directiva, convertida ya en ley, nos obliga a establecer esos mecanismos también a nivel nacional, y vamos tarde. Y de repente ya vamos a empezar a desmontar mecanismos como había autonómicos, como en Baleares, cuando además, como habéis recordado, estamos en plena efervescencia del caso Koldo, que allí en Baleares tiene precisamente un contrato en ascuas a la presidenta del Congreso, al propio gobierno socialista que presidía. Sí, y que está metido también en el debate de la actualidad nacional, es decir, que trasciende lo que ocurre en Baleares, y por eso quiero que sigamos después de las noticias. Pero antes voy a saludar.
Las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. El director de la Oficina Antifraude de Baleares advierte de que los ciudadanos van a perder capacidad para denunciar los casos de corrupción por el cierre de esa oficina en su comunidad. Habrá menos denuncias, acaba de contarnos aquí en Hoy por Hoy Sergio Soto. Parte de las que quedan activas se van a cerrar con un carpetazo, ha dicho, y con otras será el propio gobierno de Baleares el que decida qué pasa con las causas que afectan al gobierno de Baleares. Cristóbal Milán, director de la Oficina Anticorrupción, que ha cerrado el gobierno de PP y Vox en Baleares. Lo que sí está claro es que el ciudadano pierde la capacidad de presentar denuncias, porque además las denuncias que se pueden presentar en la Oficina Anticorrupción pueden ser denuncias anónimas, y así lo recoge la Ley 2/2023, aprobada pues, hace un año escasamente. Esto desaparece en Baleares. Vamos a ver, las oficinas anticorrupción somos incómodas, no la de Baleares, todas. Está claro que a nadie le gusta que entren en su casa a ver lo que ha pasado después de ver una denuncia. Yo creo que esto es un retroceso, esto es ir en contra de lo que marcan los tiempos. Acabamos de conocer el dato avanzado de la inflación del mes de marzo. Los precios suben con fuerza y supera el 3% según el indicador adelantado que publica el Instituto Nacional de Estadística. Javier Ruiz. Sí, la inflación queda en el 3,2%, sube 4 décimas, salta del 2,8 al 3,2% en marzo. Es un fuerte repunte que se debe a dos cosas. La subida del IVA de la luz, recordemos que cuando bajaron los precios de la energía se subió el IVA y los impuestos de la electricidad, eso ha tirado de la inflación hacia arriba, y aunque el INE no lo detalla hoy, hay que esperar al detalle dentro de unas semanas, el sector servicios, hoteles y bares también estaba disparando precios. Así que esto es lo que tenemos, subida. Por el contrario, se moderan, no bajan, pero suben menos los precios de los alimentos. La mala noticia es este aumento hasta el 3,2%. La buena noticia es que la inflación subyacente, la más estable, porque descuenta de ahí alimentos, energía, sí se mantiene con tendencia de bajada. Cae 2 décimas la inflación subyacente en marzo y queda en el 3,3%, es la menor tasa de los últimos 2 años. Además, por Cataluña pasa hoy la actualidad política después de que ayer el PP eligiera como su candidato a Alejandro Fernández. En media hora empieza en el Ayuntamiento de Barcelona el pleno en el que se va a someter a una moción de confianza el alcalde Jaume Collboni. Lo hace después de que los comunes votaran en contra de los presupuestos que sí apoyó Esquerra, pero que han decaído por el no de los de Ada Colau. De la información internacional, hoy les hemos contado el informe de la ONU que describe lo que define como el genocidio de Gaza. Esta mañana conocemos otro informe de Naciones Unidas que recoge casos de tortura de Rusia y Ucrania contra prisioneros de guerra y también contra civiles. Destaca que este tipo de acciones son algo extendido y rutinario en centros de detención de Rusia. La parte ucraniana también tiene acusaciones de tortura. La mayor parte de los entrevistados informan de malos tratos mientras eran trasladados a centros de detención, aunque no dentro de ellos. Y en los deportes, duro el tenso final del partido en el Bernabéu. Sí, porque era partido amistoso, pero por momentos tuvo poco de amistoso. Empate a 3, lo más importante era la lucha contra el racismo en ese España-Brasil, pero tuvo algunos tramos complicados, muy tensos, con Vinicius como protagonista y con algo que llamó mucho la atención, son los pitos a Morata que han provocado este enfado del seleccionador Luis de la Fuente. Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán, que es un referente para nosotros, un ejemplo. Me duele en el alma. Y cuando oigo esos pitos, siento vergüenza. La siguiente cita con la selección será en mayo, ya con la convocatoria para la Eurocopa de Alemania.
por Hoy, con José Luis Sastre. Las 9:05, las 8:05 en Canarias, con La Salle, con Aroca, con Berna González Harbour, compartimos este abierto de miércoles. Recordaba ahora como no hace tanto decían algunos dirigentes políticos, es que hay partidos que solo tienen interés de remover las fosas. Sin embargo, son algunos de esos partidos que tanto lo decían en forma de denuncia, los que aprueban una ley que también es simbólico esto, son leyes de concordia que vienen a sustituir decretos y leyes de memoria. Y hablando de palabras, pues tal parece que se pueda llegar a un punto en el que en aplicación de determinadas leyes o oyendo según qué discursos, hablar del golpe de Estado y hablar de la dictadura te convierta en persona de izquierda solo por llamar al golpe golpe y a la dictadura dictadura. Y ahí, como decía Berna Roca, es para subrayar el partido del Partido Popular, que acaba aceptando las medidas que impone Vox. No sé si está Roca por ahí. Yo sí, no pensaba que... Para ti era la reflexión. No, la reflexión pensaba que era para Berna. Al hilo de lo que decía Berna, por seguir ese hilo. Que rebota mi pelota. No, pero vamos a ver que en España se han dado una serie de circunstancias que han permitido que la extrema derecha tenga unos resultados electorales que le han permitido apuntalar al Partido Popular en el poder y sin mucha dificultad y mucho dolor, porque esa extrema derecha que ha llegado a las instituciones se ha aliado con un partido en cuyas estructuras todavía latía un cierto, creo que con otras palabras lo ha dicho La Salle, todavía un cierto desapego con la condena absoluta que debe de hacer todo demócrata de este periodo tan triste y tan largo de la historia de España. Por tanto, lo que está ocurriendo no es nada que se hayan inventado ahora, es decir, hay una resistencia a la condena democrática, a aquellos hechos antidemocráticos y fascistas que ocurrieron durante muchísimos años en este país. Lo que pasa es que ahora se han dado las circunstancias. Lo verdaderamente lamentable es que, creo que lo ha dicho Berna esto en este caso, el Partido Popular, muchas veces he utilizado la expresión se ha dejado arrastrar. Yo creo que no es que se haya dejado arrastrar, sino que ha encontrado el ecosistema adecuado para que otros digan lo que muchos del Partido Popular ya piensan, y es que no es un periodo rechazable de nuestra historia. Y luego se observa, no solamente en este tipo de locura antidemocrática como la que está ocurriendo en Castilla y León, sino en la vida cotidiana. Yo creo que hay muchas ciudades de este país que todavía conservan simbología fascista y franquista, que todavía en nuestro callejero tenemos que padecer la ofensa y la ignominia de que aparezcan gente que han sido auténticos ejecutores de la política más franquista y más violenta de aquel periodo y de la guerra civil, y etcétera, etcétera. Y ocurre lamentablemente y está encastrado, empotrado en muchas de nuestras instituciones. Es lamentable ver como en algunas instituciones muy importantes de nuestro país todavía hay residuos franquistas y este país lo acepta sin dolor, o por lo menos sin reacción. Y yo creo que esto es muy grave porque, como se ha dicho también, en la generalidad de países democráticos asumen su historia, pero desde un punto de vista crítico y condenatorio. Sería impensable, como se ha dicho, que en Alemania o en otros países que han sufrido el fascismo y el nazismo, pues hoy vivieran como si eso no hubiera ocurrido. Bueno, pues eso es lo que pretende el Partido Popular en este caso, porque yo la culpa se la he hecho al Partido Popular, que al que considero que debería de ser un partido europeo homologable con las mejores tradiciones de la derecha democrática europea, pero lamentablemente no es así. Hay algo, dejadme apuntar una cosa antes de seguir con la reflexión, pero decía antes Berna, esto hay que pararlo democráticamente, y ahora que hablaba de locura antidemocrática. Bueno, en realidad estas son medidas que aprueban parlamentos con partidos que han sido elegidos por los ciudadanos, pero diré más. Los ciudadanos sabían que estas medidas estaban. Es verdad que, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción, su supresión no estaba en el programa electoral del Partido Popular y compromete, como decía el propio La Salle, el discurso anticorrupción que tiene el partido a escala nacional. Pero estas medidas, el ciudadano sabe cuando va a votar que es posible que haya una alianza que el PP nunca negó con la extrema derecha y que en el programa de Vox ya se incorpora esta ideología. Es decir, el ciudadano sabe lo que ha votado y, en este caso, los partidos que están en las instituciones puestos por los ciudadanos tienen una mayoría parlamentaria que deciden aplicar estas medidas, que nos pueden exclamar, de hecho, si no nos exclamaran, no estaríamos llevando la tertulia, que tenemos que contrastar, que tenemos que subrayar, e incluso en algunos casos, y según cómo sea la cosa, tenemos hasta que denunciar. Pero esto se promueve desde instituciones democráticas y esto es lo que ha votado una mayoría de ciudadanos. Berna.
Sí, yo ahí me pregunto, por ejemplo, ¿no tiene Manfred Weber nada que decir sobre esto? El que todo el día está criticando a Pedro Sánchez por una supuesta deriva húngara o algo que nadie ha entendido por aquí. Es decir, ¿qué dice Europa? ¿Qué dice una persona como Manfred Weber, que viene de un país que es Alemania, que ha puesto cordón sanitario, que ha puesto coto a cualquier revisión histórica que llevara a una revisión más amable del nazismo? Bueno, que sepa Europa lo que se está haciendo aquí, es decir, que se está negando la dictadura, que se está negando el golpe de Estado y que se está haciendo leyes que tienen bulos. Hoy en El País Natalia Junquera los especifica muy claramente, y eso hay que decirlo en alto aquí, hay que decirlo en alto en Bruselas. Es decir, por ejemplo, estas leyes, la de Castilla y León, recoge que debe haber reparación para todas las víctimas, no solo las republicanas. Bueno, señores, es que las leyes nacionales, la de memoria democrática actual y la anterior, recogen eso. Es decir, nadie ha excluido a las víctimas que hubo del bando republicano por parte de los republicanos de cualquier reparación. Otra cosa es que hay que darse cuenta y saber y extender la historia de que esas víctimas ya fueron reparadas por el franquismo y ya fueron recuperadas por el franquismo. Es decir, la historia no puede tener versiones. La historia, este señor que estamos viendo ahora en pantalla, que es el vicepresidente, estaba diciendo que una historia consensuada, pero vamos a ver, si es que la historia no puede tener versiones, la historia es una, y aquí hubo una dictadura feroz después de un golpe de Estado absolutamente ilegítimo que puso fin a una república y a un gobierno totalmente salido de las urnas. Entonces, poner claros los principios, machacar con ellos nosotros que estamos en los medios, los políticos que sigan siendo decentes, las instituciones europeas, es algo que debemos clamar y exigir por la verdad, por la justicia, pero también contra los bulos que se han colado en estas leyes. Claro, es que cuando se dice consensuar la historia, Lasalle, es consensuar ¿entre quién? Entre quien habla de quien recopila los hechos con rigor histórico y quien lo niega, y el negacionismo de un hecho histórico. De ahí que haya muchas cosas en la ley que te preguntes, bueno, consensuar, ¿qué es consensuar la ley, la historia? Bueno, a veces estas dinámicas que invocan el consenso lo que buscan es más bien anestesiar la reflexión y frustrar la capacidad para visualizar críticamente lo sucedido en el pasado, ¿no? Que es al final lo que algunos esgrimen cuando hablan de concordia, porque la concordia no es el olvido, sino que es la memoria, y una memoria que es capaz de sanar el pasado. Y esto es lo que no se logra hacer cuando se contempla el pasado con toda su complejidad desde una cierta mitigación, disculpa, un intento de resignificación de lo sucedido a través de una memoria que supuestamente se hace democrática porque sale de unas cortes que, aplicando la lógica de las mayorías, permiten decir que es una ley democrática. Y claro, la democracia no es exactamente un juego de mayorías y minorías, sino también, como señalaba Berna, una reflexión sobre la historia a través de la parte científica que busca encontrar la verdad, pero también la parte moral que tiene que ver con la ética pública y que proyecta sobre el pasado un intento de reconciliación a través del respeto de la propia dignidad que encierra la historia a través de sus víctimas, como en este caso es lo que sucedió bajo la dictadura de Franco, ¿no? Pero bueno, lo que yo creo que detrás de todo esto también está percutiendo, que es a mí lo que todavía me parece preocupante a la altura del momento histórico que vivimos, que no dejamos de estar ya 24 años avanzados dentro del siglo XXI, ¿no? Y que por lo tanto ir contabilizando el tiempo hacia atrás y retrotraernos hacia la guerra civil comienza a producir casi una especie de abismo histórico, ¿no? Es que todavía una parte sustancial de la sociedad española sigue atrapada dentro de unas coordenadas que algunos han definido como el franquismo sociológico, un franquismo
que se democratiza tras la transición, que interioriza lo que representa la exigencia del cambio político en nuestro país, pero hay todavía una mirada sobre el pasado que trata de salvar ciertos símbolos, ciertos iconos que están en la memoria de generaciones que han sido sustancialmente importantes o definitorias de todo un periodo histórico. Y que eso, en el año 2024, todavía siga percutiendo y condicionando al Partido Popular, ya no digo a Vox, pues resulta sintomático y para mí preocupante, claro. Hay otros asuntos de los que seguimos hablando en 2024 con esa pregunta del cómo es posible, ¿no? Que es la que se desprende de la reflexión de Lasalle. Por ejemplo, el racismo. De eso hablamos a la vuelta. A las 9:16, en Canarias las 8:16. José Luis Sastre. Estamos hablando estos días, les decía, del racismo en el fútbol a raíz de ese partido de ayer entre España y Brasil y de la denuncia que en la previa hizo el jugador Vinicius. Hace poco, el director de Carrusel, Dani Garrido, entrevistaba al jugador del Athletic, Iñaki Williams, que dejaba esta reflexión. Llámame malo, o que no te gusta como juego, pero no sé, meterte con, ya sea con mi color de piel, con la orientación sexual, con mil cosas, o sea, creo que hay que tener tolerancia cero. En ese momento pues sí que te duele mucho, pero realmente lo piensas fríamente y al final el anormal en este caso son los que hacen este tipo de cosas. De hecho, están sentados en un juicio, una vista oral y habrá que ver qué ocurre. Habrá que ver cómo acaba todo esto, pero... Es que él ya fue víctima de una agresión racista cuando era más joven, entonces el árbitro y el equipo reaccionaron perfectamente. Y en esa misma entrevista, Williams ponía el foco en quienes sufren agresiones racistas, pero no ya solo dentro de un campo de fútbol, sino especialmente fuera de los campos. Me alegré de que me pasase a mí, porque es dar visibilidad de una sociedad en la cual estas cosas pasan, más allá del fútbol, y que me pase a mí, como te he dicho antes, pues a mí realmente no me duele. Yo tengo ya el culo pelado, como se dice de alguna manera, ¿no? Y me duele pues de gente que se intenta ganar la vida, como muchos africanos que venden por las calles. Son los más vulnerables y son los que más pueden sufrir este tipo de... ¿Les parecía hoy un buen momento para situar cuál es la situación en nuestro país? Por aquello que decimos tanto, que lo que pasa en los campos de fútbol y de lo que hablamos es reflejo de lo que ocurre en otros ámbitos de la sociedad, donde hay casos de racismo, pero también hay casos de homofobia, de machismo. Así que la pregunta hoy es en qué punto estamos, se han ido a más las denuncias, y hemos pensado en llamar a quien sabe de esto y quien nos puede ayudar a trazar el mapa de cómo estamos realmente ahora mismo en España. Miguel Ángel Aguilar García es el fiscal
contra los delitos de odio y discriminación. Señor Aguilar, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Para que nos ayude a la reflexión de en qué punto estamos y si estamos haciendo todo lo que debemos. Y déjeme empezar por ahí, por el fútbol, que es lo que nos ha puesto a hablar de nuevo del racismo, de las denuncias que hacen jugadores como Vinicius, como Iñaki Williams, al que ahora escuchábamos. Quisiera preguntarle si han ido a más las denuncias en el deporte y en qué derivan. Bien, hay más denuncias porque yo creo que hay más concienciación y la denuncia es importante. Es importante para poder iniciar, al menos en la vía penal, la respuesta que se ha de dar ante hechos que son absolutamente reprobables. Hay que poner de manifiesto que no todo comportamiento racista es necesariamente delictivo, pero en estos casos en los que hay un componente de humillación pública, desde luego se ha de estudiar si hay responsabilidades penales y, por tanto, la denuncia es un mecanismo para iniciar esa investigación de los hechos. En estos momentos, en la Fiscalía Española, en diferentes fiscalías territoriales, hay varios procedimientos abiertos en los que están tratando de investigar este tipo de hechos. Siendo que la vía penal no ha de ser la única respuesta, porque no todos los comportamientos racistas son delictivos y por tanto, debe haber más respuestas. Respuestas que van desde la responsabilidad que puede exigirse por parte a nivel federativo, por parte de los clubes o a nivel disciplinario. Hay una ley yo creo que muy eficaz, que es la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que establece mecanismos de respuesta muy importantes. Por tanto, está la vía penal para los hechos más graves, pero aquellos hechos que sin tener esa gravedad, pero sin embargo son absolutamente reprobables y totalmente rechazables, también exigen respuesta y la respuesta coordinada de las diferentes instituciones, de los clubes y de las federaciones. Pero ¿cuál es la frontera? Porque, por ejemplo, en diciembre de 2022, la Fiscalía Provincial de Madrid cerraba una investigación por los cánticos contra Vinicius y uno de los argumentos primero es que hubo mucha gente y por tanto no podían identificar a nadie en particular y luego que esos cánticos racistas se produjeron solo durante unos segundos. ¿Quién pone la frontera? ¿Cómo se establece? Es decir, ¿los cánticos racistas ahora mismo en los estadios españoles cuando se producen se persiguen penalmente o no? Ya le digo que en estos momentos tenemos, creo que hasta 17 investigaciones abiertas por diferentes casos. El principal problema que tenemos los fiscales cuando se abren unas diligencias de investigación para tratar de esclarecer los hechos es el de la obtención de la prueba. Tenga en cuenta que nosotros lo que normalmente tenemos es una grabación que está hecha a mucha distancia y en la que tienes varias personas que sabes que están gritando cánticos racistas o insultos, ¿no? Pero tienes que individualizar a la persona concreta, le tienes que poner nombre y apellidos, eso es fruto de la investigación, si es que se puede, que no siempre se puede, y además hace saber que en ese momento esa persona concreta está profiriendo expresiones racistas. Esto desde el punto de vista probatorio es muy difícil, porque solamente tenemos imágenes en la distancia y no sabemos, yo me acuerdo cuando la primera acusación que se hizo fue la de Iñaki Williams, que la formulé yo cuando era fiscal provincial en Barcelona, de delitos de discriminación, y claro, teníamos varias personas que estaban en la grada donde se estaban profiriendo esas expresiones, pero había personas que estaban con las dos manos tapándose la boca, chillando, pero no sabíamos lo que decían. Solamente pudimos formular acusación a una de las personas que estaba haciendo los gestos onomatopéyicos de un mono, ¿no? Estaba clarísimo porque estaba haciendo los gestos y por tanto su lenguaje corporal decía más que su lenguaje verbal, porque no tenemos normalmente la grabación de lo que está diciendo esa persona en ese momento concreto. Con esto quiero poner de manifiesto que no es fácil. No es fácil tratar de individualizar, porque en derecho penal tenemos que individualizar la responsabilidad penal de la persona concreta a la que le vamos a acusar de proferir expresiones. Persona a la que le ampara la presunción de inocencia, y nosotros hemos de aportar las pruebas que demuestren realmente que esa persona en ese momento concreto está profiriendo expresiones racistas. Me decía al empezar que sí que han ido a más las denuncias, no sé, seguramente porque haya más sensibilización o porque la gente ya sabe que existe ese mecanismo. En la medida en que el fútbol pueda servir de reflejo de la sociedad, que es una cosa que le pregunto, que no sé si usted, que ve los casos día a día, que es su rutina diaria, si usted comparte, ¿eso ocurre también en el conjunto de la sociedad? Es decir, cada vez ¿se producen más casos de racismo o se denuncian más casos de racismo en el conjunto de la sociedad española? Yo creo que está habiendo un incremento de denuncias. Quizá en racismo es más difícil, porque muchas veces las personas que sufren el racismo, que lo sufren españoles con su color de piel distinto, lo sufren, por ejemplo, también los gitanos, pero una parte importante de las personas que sufren el racismo son personas extranjeras. Y estas se enfrentan a muchas dificultades a la hora de presentar una denuncia. Pero sí que es cierto que poco a poco se van presentando más denuncias. Y, por tanto, hemos de dar respuesta, indudablemente, por
parte de los poderes públicos. La Fiscalía Española ha apostado por la especialización en la lucha frente a este tipo de delitos, fruto de una decisión del legislador del año 2022, y se ha creado esta unidad en la Fiscalía General del Estado para la lucha contra los delitos de discriminación, cuya misión fundamental es supervisar y coordinar la actuación de los fiscales especialistas que tenemos en todo el territorio. Nuestro compromiso es que, si se denuncian los hechos, se han de investigar, se han de depurar en su caso las responsabilidades penales cuando tenemos hechos, tenemos pruebas y tenemos autores identificados. Partiendo de la base, insisto, de que no todo lo odioso es un delito. Solamente el legislador sanciona aquellos comportamientos que son más graves. Pero indudablemente, ante los comportamientos más graves, el compromiso de la Fiscalía va a ser exigir responsabilidades penales. Señor Aguilar, ¿cuánto tiempo lleva usted al frente de la Fiscalía contra este tipo de delitos concretos? Bueno, primero empecé en Barcelona en el año 2007, sí. Y estuve hasta el año 2022, en el que tuve el honor de poder ser designado fiscal de la nueva unidad contra los delitos de discriminación de la Fiscalía General del Estado. Y viendo esta realidad durante más de 10 años de experiencia profesional, primero en Barcelona y ahora ya al frente de la Fiscalía en todo el Estado, déjeme preguntarle por una opinión personal. ¿Cuál es el problema que tiene este país con el racismo? ¿Usted que lo ve? ¿O con la discriminación y los delitos de odio? ¿Usted que lo ve cada día? A ver, no somos un país racista, pero somos un país como otros de nuestro entorno que tienen racismo. Y por tanto, tenemos células cancerosas, pero hemos de evitar, con la respuesta institucional adecuada, que se conviertan en un tumor y mucho más en una metástasis. Por tanto, eso exige acción, exige coordinación, en lo que nos corresponde en la jurisdicción penal, los fiscales unificar criterios y dar respuesta a las denuncias que en vía penal, cuando esos hechos son constitutivos de infracción penal, tengan que tener la respuesta adecuada. ¿La mayor parte de delitos de odio se producen por racismo o hay también homofobia y machismo? Tenemos homofobia, tenemos también machismo. Recuerden, hace poco en Barcelona, esta persona que fue detenida precisamente por agredir de forma absolutamente gratuita a varias mujeres en el metro de Barcelona, y tenemos comportamientos homófobos también. Indudablemente, la orientación sexual es uno de los principales motivos de discriminación y que afecta a un colectivo de personas absolutamente vulnerable y que, por tanto, exige también respuesta. Pero también tenemos agresiones por aporofobia, simplemente por el rechazo, personas que son agredidas, que son escupidas, que son insultadas por el mero hecho de ser pobres cuando están en un cajero automático, y que han llegado en algunos casos a cristalizar en agresiones gravísimas, como usted recordará hace varios años el caso de Rosario Endrinal, que fue asesinada en un cajero automático, ¿no? Tenemos también actos de intolerancia por discapacidad. Hemos tenido agresiones a personas que están en una silla de ruedas y por el mero hecho de ser personas que tienen una discapacidad física. Es decir, tenemos actos de intolerancia. Pero aún así, también quiero dar un mensaje positivo. Estos hechos se saben ahora porque se denuncian más y porque también hay una respuesta institucional frente a este tipo de comportamientos. Pero en general también quiero poner en valor que somos una sociedad absolutamente tolerante, que aprecia la diversidad, y que es muy importante que por parte de los poderes públicos se apueste por conservar y preservar esa diversidad. Y hay que trabajar sobre todo en el ámbito educativo. La educación es importantísima. Y sobre todo los valores que se propugnan y se difunden en la sociedad. Nos ha costado mucho tener una sociedad rica, plural y diversa, en la que el respeto a la persona diferente constituye uno de los valores de nuestro modelo de convivencia, y también que está en nuestra Constitución: la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad de la persona, la prohibición de discriminación. Todo eso se ha de proteger y se ha de tutelar. Miguel Ángel Aguilar García, el fiscal contra los delitos de odio y discriminación en este país, muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo. A usted. Buenos días a todo el mundo. Buenos días. Nos parecía, Berna, que era un buen momento, que ahora que se estaba hablando del racismo en el fútbol y el partido que vimos anoche en el Santiago Bernabéu, pues hablar con una de las mayores autoridades en este país en este asunto para poner la radiografía. Y era interesante esta reflexión que decía, bueno, pues sí van a más esos delitos, crecen los delitos, las denuncias por insultos y por agresiones homófobas, machistas, también por supuesto las racistas, en un país que en su conjunto es tolerante y no es estas cosas en general. Sí, pero yo no me quedo nada tranquila, José Luis, porque ciertamente se denuncia más porque hay más concienciación, pero el resultado... Yo aspiro a que mi sociedad mejore, y creo que el devenir de la historia y de la civilización nos debe llevar a ir mejorando en muchísimos comportamientos, y ver que las denuncias aumentan, aunque sea porque aumenta la concienciación,
ver sobre todo la foto que dejan estas agresiones contra Vinicius, contra los futbolistas, pero bueno, como ha recordado, creo que era Iñaki Williams en vuestra entrevista, si son ellos atacados, imagínate los del Top Manta, los de la porofobia, los víctimas que están en un cajero o en una esquina, que además son africanos. Es decir, ver esa foto de nuestro país, por mucho que sea minoritario y excepcional, pues es algo que me entristece muchísimo, ¿no? Y que nos indica que fallan muchas cosas posiblemente desde la educación y el aprendizaje y el entorno escolar y familiar. Es terrible ver eso, ver la foto también de los partidos donde los ya no profesionales, sino los chavales son excitados con palabras de sus padres muy agresivas. No sé, pinta una sociedad que desde luego es muy triste. Yo me he quedado con ganas de saber si es necesario tipificar algo más, ¿no? Yo creo que era Vinicius el que recordaba, o a raíz del caso de Vinicius se ha recordado que el racismo no está suficientemente tipificado aquí como si lo está en Brasil, y me quedo con ganas de saber si es necesario tipificar algo más, penalizar algo más que lo que ya tenemos, como las leyes a las que ha aludido el fiscal. ¿Compartes, Javier, ese diagnóstico social? Bueno, pues yo lo ampliaría, ¿no? Lo ampliaría, no sé, dando mucho contexto. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el fiscal en que España no es un país mayoritariamente racista. Es más, diré algo. Creo que Brasil es más racista que España. Por lo menos eso estudiábamos nosotros en la carrera, ¿no? En ese corte racial que existe en aquel país, que por otra parte es bastante plural. Yo creo que el problema en España actualmente es el fútbol. Es el fútbol y lo que ocurre en el fútbol no debería de contagiarnos a todos, sobre todo cuando el racismo, que es absolutamente execrable y rechazable, se cruza con otro valor que es el clasismo, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo ser racista con Vinicius que ser racista con Wilfred, aquel que fue portero del Rayo Vallecano, no creo recordar mal, y que sufrió lo que pudo sufrir ese hombre en los campos de España, lo que le dijeron. Pero claro, era negro, pero portero del Rayo Vallecano. No es lo mismo. El fútbol es un entorno que algunos ha definido como sociopolítico, que muestra lo peor de nosotros mismos. Y no solamente hay insultos racistas, como se ha dicho antes, hay también insultos homófobos de cualquier tipo, por supuesto clasistas de todo tipo y también políticos. Lo que ocurre es que yo lamento que la justicia tenga tanta dificultad para identificar a los racistas en un campo de fútbol, pero luego no la tenga cuando se trate de temas políticos. Acordaros la que se formó con los pitos al rey, porque aquello sí parecía una ofensa nacional y que estábamos atacando valores fundamentales de nuestra coexistencia pacífica, ¿no? Bueno, yo creo, y vuelvo a insistir, no deberíamos de dejarnos contaminar por el fútbol. El fútbol lo que hay que hacer es tratarlo como tal, como un fenómeno que existe y que últimamente hemos hablado suficientemente de él para citar cómo ahí se produce y se reproduce una serie de conductas de todo tipo, siempre rayanas en los límites de muchas legalidades. Pero claro, es una sociedad futbolística, es un campo de relaciones en donde tiene un papel muy importante, por cierto, el mundo mediático. O sea, creo que los medios de comunicación, sobre todo los que se dedican más al fútbol y al deporte, deberían de reflexionar también sobre cuál es su contribución para que el fútbol sea una cosa distinta. Pues mire ustedes, yo soy muy aficionado al fútbol, como todo el mundo sabe, pero soy también muy aficionado al rugby y también al baloncesto y también al atletismo. Yo lo que veo en el fútbol no lo veo ni en el rugby, ni en el baloncesto, ni en el atletismo. No lo veo. Luego, por tanto, algo estará pasando aquí. Reflexionemos todo, porque vuelvo a citar, como en el caso de la corrupción, ¿por qué mi negro, el de mi equipo, es más negro que el negro de otro equipo? ¿Y por qué a mi negro no se le puede insultar, pero yo sí puedo insultar al negro del otro equipo? Bueno, creo que si se sigue produciendo ese corte entre clasismo y racismo, no vamos a arreglar el problema, porque siempre será más llamativo el que, bueno, los equipos poderosos pues tengan sus iconos y los equipos menos poderosos pues se tengan que conformar con todo. Antes ha salido el ejemplo también de Williams, ¿no?, de los hermanos, y hay otros casos muy significativos de personas de raza negra que juegan en otros equipos de fútbol españoles que sufren también los insultos y el menosprecio multitudinario en muchos campos y no pasa nada.
Claro, hay racismos y odios invisibilizados y racismos y odios visibilizados o visibilizables. El fútbol es sintomático porque muchas veces precisamente la propia conformación de lo que acompaña al fútbol plantea situaciones como las que describimos y en las que se patentiza de una manera mucho más clara el odio o el racismo que alojan nuestras sociedades, ¿no? Precisamente una de las reflexiones que permanentemente acompañan la política de la Comisión Europea es la insistencia en que Europa debe reafirmarse en su diversidad. Y es curioso que aquellas sociedades europeas en las que la diversidad es más acusada y que están incidiendo de una manera más directa en la propia estructura cultural de estos países, donde la vieja homogeneidad más nativamente europea se ve amenazada, son las que tienen experiencias en las que el racismo crece y se amplía, como es el caso, por ejemplo, de Holanda, donde, de acuerdo con el Eurobarómetro, el 76% de la población se ve a sí misma como racista, el caso de Francia, donde se alcanza el 74%, o Bélgica el 71%. El caso español pues nos coloca en una posición que podríamos aceptar como relativamente razonable, aunque no deja de ser inquietante, porque estamos en torno al 54, 53, 55%. Claro, esto no nos libera, evidentemente, del problema que aquí estamos poniendo en evidencia, y es que las sociedades europeas alojan una potencialidad de racismo y de odio, fanatismo vinculado al miedo que lo homogéneo siente ante una diversidad que se desborda, y que los españoles, como el resto de los europeos, vamos a tener que estar lidiando con esta realidad en los próximos años, porque las expectativas demográficas colocan porcentajes de presencia migrante en torno al 30-35% solo en nuestro país de aquí al año 2050. Por lo tanto, si no vamos haciendo ya una pedagogía adecuada sobre estas cuestiones, vamos a tener un problema muy serio, porque lo que otros países viven de una manera tan intensa, aquí lo vamos a vivir a la vuelta de la esquina. Y eso hace que tengamos que reflexionar sobre cómo sentimos los europeos la idea de un rechazo inconsciente, que es más intelectual que sentimental, a lo que el racismo significa. Hay algunas noticias que se están produciendo en este momento de la mañana, a las 9:38. Decíamos en el boletín de noticias de las 9 que hemos conocido el dato de la inflación, el IPC, y que sitúa, Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? ¿Cómo estamos? Sitúa los precios pues subiendo, hemos pasado del 2,8 al 3,2. Sí, es una subida muy fuerte, y es una subida que plantea un importante debate por el motivo de esta subida. Sube del 2,8 al 3,2, sube 4 décimas, pero sube sobre todo porque se ha subido el IVA de la luz, y plantea el debate de ¿había que cortar ya esta ayuda que se ha dado a los ciudadanos mientras subía la luz, o todavía no era el momento? Porque el petardazo que esto le ha metido a la inflación es considerable. Argumentos aquí: el Ejecutivo dice llevamos 3 años ayudando a pagar la factura de la luz bajando el IVA, pero ahora mismo la industria lo que está diciendo es: ¡wow! Menuda subida acaba de pegarle esto al recibo de la luz en el mes de marzo. Así que lo que tenemos es esto, una cuestión política que acabamos pagando en lo económico. Saltamos la inflación del 2,8 al 3,2. Y esto, Sastre, es lo que se ve. Luego está lo que se intuye. Hoy tenemos solo el dato adelantado, pero ya lo veíamos el mes pasado, y es esta cosa que técnicamente en economía se llama clavada de Semana Santa, y es la que nos pegan los hoteles, sobre todo últimamente. Hoteles, es espectacular la subida que están dando con respecto al sector servicios, y siguen disparando los precios. Así que lo que tenemos hoy es esto, lo que se ve y lo que se puede debatir y lo que se intuye, y no tiene mucha discusión: los hoteles se están yendo de madre. Y luego, si uno busca alguna, noticia positiva, la inflación subyacente, la que es menos volátil, la que quita alimentos y energía, esa sigue bajando, y es importante que siga bajando, cae 2 décimas más, está en el 3,3%, es la menor tasa en 2 años, y es la indicación sólida de que los precios efectivamente poco a poco se van moderando, si exceptuamos estos sustos mes a mes. Es verdad que también Bruselas ha
apretaba. Habían advertido ya las asociaciones de consumidores que en cuanto se quitara lo del IVA, pues veríamos esto, y eso es, Javier, lo que estamos viendo, es decir, lo que se había anunciado, pero la constatación, esta vez la diferencia es que lo tenemos negro sobre blanco y que como tantas otras cosas se puede medir. Bueno, pues mire, quitar el IVA significa que los precios han subido estas 4 décimas. Y efectivamente lo habían dicho y se lo habían dicho al gobierno, vayan ustedes retirando el apoyo, el Banco de España, la Comisión Europea, los organismos internacionales. Lo que se decía es, y desplieguen ustedes apoyo también a los hogares más vulnerables. No le quiten el IVA a todos, pónganle ustedes un IVA reducido a los hogares más vulnerables. Ahí es donde probablemente tenemos el lío. De momento eso está, hay apoyo a los más vulnerables, pero la factura de la luz que vamos a pagar este mes, viendo lo que nos cuenta ya el INE, es de, en fin, echarse a temblar otra vez. En fin, noticia que llega en este miércoles santo en el que tantísima gente está pensando en cogerse unos días de descanso. Javier, gracias. Un abrazo. Les decía, noticias que están en marcha en este momento. A -20 vamos en directo al Ayuntamiento de Barcelona porque hace 10 minutos que ha empezado en el Ayuntamiento de la capital catalana el pleno en el que el alcalde, el socialista Jaume Collboni, se somete a una cuestión de confianza toda vez que los comunes retiraron el apoyo a las cuentas y se encuentra la ciudad sin poder aprobar. El alcalde Collboni se encuentra sin poder apoyar los presupuestos porque le retira el apoyo el partido de la exalcaldesa y exsocia Ada Colau. Gemma Alegrí está en el Ayuntamiento. Gemma, buen día. Hola, buen día. ¿En qué punto está ese pleno ahora? Pues mira, a esta hora justo está compareciendo ya el exalcalde Xavier Trias de Junts y hasta este pleno se ha llegado después de, como decías, de que el viernes pasado los presupuestos quedaran rechazados y después de que el alcalde, el socialista Jaume Collboni, anunciara que activaría hoy una cuestión de confianza, un mecanismo que permitirá aprobar automáticamente las cuentas. Si no hay sorpresas, a partir de hoy mismo se abrirá un periodo de 30 días para que la oposición proponga un alcalde alternativo a Collboni. Es un escenario, tenemos que decir, poco probable porque, por ejemplo, se tendrían que poner de acuerdo los exalcaldes Xavier Trias y Ada Colau. Si después de estos 30 días no hay candidato alternativo, los presupuestos quedarán aprobados directamente, automáticamente. La votación de hoy será nominal, por lo tanto, los 41 regidores votarán en voz alta. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en Barcelona. Seguimos hablando si hay alguna novedad. Gemma, gracias. A vosotros. Y eso nos descansa ya de nuevo sobre el terreno de la política con el que abríamos este abierto y con el que lo vamos a cerrar saludando al jefe de Nacional de la Casa, que es Guillermo Lerma. Hola, Guille, buenos días de nuevo. Hola, Sastre, buenos días. Porque en contraste con las iniciativas legislativas que salen adelante en los parlamentos donde PP y Vox sí que tienen mayoría, decíamos también esta mañana a las 8 que eso, bueno, pues resulta un contraste con la situación que tiene la precariedad parlamentaria con la que tiene que lidiar el gobierno, que ya saben que ha renunciado a aprobar los presupuestos y que ayer, seguramente para contrarrestar esa imagen que pudiera transmitir cierta debilidad, pues ayer compareció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para decir el paquete legislativo del gobierno incluye para esta legislatura 50 leyes. Ocurre que este es el compromiso del gobierno, pero Guille, la cosa está en que los socios no lo ven nada claro. Sí, el Gobierno aprobó ayer ese plan normativo anual que es la planificación de leyes que el Ejecutivo tiene previsto sacar adelante a lo largo, o mejor dicho, en lo que queda de 2024. Y llama la atención el optimismo de la Moncloa porque a pesar de que ha tenido que paralizar, como decías, la tramitación de los presupuestos por el ciclo electoral y a pesar de que la mayoría parlamentaria, la que tiene que dar apoyo a esas leyes, está pendiente de los resultados en Cataluña y Euskadi, el ministro de la Presidencia asegura que este año el Gobierno va a aprobar más de 50 leyes, algo realista, según Félix Bolaños. Compromiso con una agenda legislativa progresista para seguir haciendo avanzar nuestro país cada día. Presentamos un plan realista y también ambicioso que contiene 198 iniciativas para su aprobación durante 2024. 43 son leyes ordinarias y 6 son leyes orgánicas. 50 leyes, lo que ocurre es que el futuro de las mismas depende de lo que digan los socios parlamentarios y los socios parlamentarios lo que dicen es que la planificación que incluye una ley de industria, la rebaja de la jornada laboral, la ley de juventud o la ley del cine es irreal e ilusoria. Lo cree, por ejemplo, el PNV. Sumar, con ironía, se queja de que el PSOE pase de la nada, de renunciar a los presupuestos, al todo, a intentar aprobar 50 leyes. Otros partidos como Esquerra o Bildu opinan que el calendario electoral lo va a hacer imposible. Cuando pasen las europeas estaremos metidos en el verano y luego apenas quedarán 3 meses de actividad en el Congreso. Hay que añadir a eso, dicen, que la mayoría es muy diversa. Hay leyes que apoyarían los nacionalistas vascos y Junts, pero no las fuerzas de izquierdas, como la ley del suelo, a la que ayer mismo puso objeciones el socio minoritario de la coalición, Sumar.
Y desde luego la vocación de este Gobierno es contar con un amplio consenso dentro del Congreso de los Diputados para aprobar esta ley que, como les decía en mi inicio, busca fundamentalmente dar seguridad jurídica, que ha sido muy demandada por los ayuntamientos a través de la Federación de Municipios y Provincias. La socialista Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, que quitaba importancia a esas quejas que expresaba el partido de Yolanda Díaz. Podemos se opone a la aprobación de esa norma, pero a pesar de eso, dice Pilar Alegría que es optimista y que espera que en el Congreso logre los apoyos suficientes para ser aprobada de manera definitiva. Guille, gracias. Hasta luego. El contraste las hay entre las intenciones y la realidad de los números. Pues sí, desde luego. Es una realidad que desgraciadamente nos atrapa, ¿no?, en lo cotidiano. A veces no nos damos cuenta de que los números pesan mucho más que la propia realidad. Aroca. Bueno, yo escuché de gente que creo que entiende de esto que esta legislatura iba a ser poco legisladora, en el sentido de que, teniendo en cuenta lo abigarrado del grupo que puede apoyar al gobierno y el juego de las minorías, incluidas las diversidades ideológicas, mejor no comparecer en el Parlamento a efectos legislativos muchas veces, ¿no? Eso es lo que yo entendí y estaba bastante de acuerdo. Ahora esto parece más un gesto del gobierno, a través de su ministro, de mostrar que el gobierno puede hacer cosas, incluso aunque no tenga presupuesto, pero es poco realista, de manera que veremos, porque como se ha dicho, no es lo mismo aprobar una ley que la otra, y siguen estando pendientes las grandes cosas que podrían definir una legislatura, como por ejemplo la financiación de las comunidades autónomas. Hay una realidad de momento, Berna, que es que hay una ley de amnistía en tramitación que está ya en el Senado, no hay unos presupuestos en el Congreso, hay este propósito de 50 iniciativas legislativas, sean leyes de cualquier tipo, proposiciones de cualquier tipo, proyectos de ley, y sin embargo los socios del Gobierno, recordándole al Gobierno, bueno, por una parte la realidad de los números y luego recordándole al Gobierno por la vía de los hechos que es precampaña electoral todo el rato. Claro, es que tienes toda la razón, José Luis, en el sentido de que hasta los recientes acontecimientos, las recientes elecciones, el Gobierno había defendido gestión, leyes y se había salido del foco, se había intentado salir del foco del barro. El barro ha venido para quedarse porque ha venido el caso Koldo, el caso Ayuso, la situación es grave con respecto, o sea, lo hemos visto en el ambiente que hay en el propio Congreso de los Diputados y es muy difícil escaparse de eso. Entonces parece que son cosas contrapuestas, o gestión o barro, y ojalá disminuyera el barro y ojalá pudiera avanzar la gestión. Lo que pasa es que el Gobierno no solo tiene la debilidad parlamentaria ya de partida y en el que le colocan y lo extrema las elecciones catalanas, sino que dentro del propio Gobierno de coalición, con Sumar, tenemos tantos problemas, ¿no? El Gobierno tiene tantos problemas, es decir, Podemos, que se ha pasado al grupo mixto, la debilidad del propio Sumar, que hemos visto que sus aliados en Cataluña o sus miembros en Cataluña son los que han provocado el descalabro de los presupuestos y, por tanto, las elecciones anticipadas. Es decir, en todos los frentes hay fuego. Y en ese ametrallamiento general es muy difícil que se abran paso los consensos. Quisiera que tuviéramos tiempo todavía de escuchar una voz que nos parece muy cruda y a la vez muy real. Es la relatora de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, se llama Francesca Albanese, y que ayer, al presentar el informe sobre lo que a juicio de esta comisión de la ONU está ocurriendo en Gaza, es muy descriptivo ya desde su título, porque lo titula Anatomía de un genocidio. Después de casi 6 meses de implacable ataque israelí contra la Gaza ocupada, es mi solemne obligación informar sobre lo peor de lo que la humanidad es capaz de hacer y presentar mis conclusiones sobre la anatomía de un genocidio. Considero que hay motivos razonables para creer que se ha cruzado el umbral del crimen de genocidio contra los palestinos. Concretamente, Israel ha cometido 3 actos de genocidio, ha causado daños físicos o mentales graves a los miembros de un grupo, ha infligido condiciones de vidas calculadas para provocar su destrucción física total o parcial y ha impuesto medidas destinadas a impedir los nacimientos en este grupo.
Lo comentábamos, Javier, al empezar la tertulia, la importancia de ponerle el nombre a las cosas. Bueno, pero esto es una nominación tardía. Yo creo que hay mucha gente en el mundo, la mayoría con poca voz, que han afirmado categóricamente que lo que se estaba cometiendo ante nuestras narices era un auténtico genocidio, ¿no? Hoy día la relatora de las Naciones Unidas habla de anatomía del genocidio. Yo espero que pronto no tenga que hablar de autopsia del genocidio, porque es que la inacción de todo el mundo, llamémosle civilizado, si es que se puede hablar de civilización en este tipo de conductas, es absolutamente insuficiente. Creo que Europa flaquea, que Estados Unidos, más que otra cosa, es cómplice de lo que está ocurriendo, y no hay un pulso democrático y pacífico para acabar con esto de una vez. Se hablan de resoluciones, pero vuelvo a insistir, como he dicho otras veces, desde 1948, que fue la primera, ¿cuántas resoluciones de las Naciones Unidas ha cumplido Israel? Me queda un par de minutos, así que hay que repartírselo, Berna. Bueno, yo me acuerdo que pregunté a Philip Sands, que es un abogado muy especializado en crímenes de guerra y ha trabajado en varios tribunales sobre Irak, etcétera, etcétera. ¿Esto es genocidio? Le pregunté, decía, es más fácil demostrar crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El genocidio es algo que tarda mucho en poderse demostrar por complicaciones que ahora no nos da tiempo a analizar, pero yo me alegro mucho, celebro, y es una celebración muy triste, francamente, que una personalidad de la ONU, la relatora en los territorios palestinos, le ponga la palabra concreta a lo que desde este micrófono, desde luego, hemos dicho bastantes veces. Bueno, yo creo que son dos datos. Ayer, la aprobación de la resolución de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad condenando la actuación de Israel en Gaza y exigiéndole la aplicación del derecho humanitario bélico internacional es un claro avance, y ahora el reconocimiento a través de la relatora de la palabra genocidio implica, hablando del caso israelí, teniendo en cuenta lo que supuso el Holocausto, pues también un cambio y una presión psicológica que ojalá pueda influir en Israel para que cambie la situación en la que está instalada, que es la de una especie de mesianismo político, donde la represión en Gaza lo único que busca es precisamente atender un deseo de venganza que le ha llevado a esta especie de obnubilación en la que todos estamos deseando ver salir a un país al que seguimos apreciando a pesar de todas las dificultades que proyecta a diario, ¿no? De momento esta es la situación. El presidente de Israel diciendo que va a ignorar deliberadamente la resolución que alcanzó por primera vez y después de 3 vetos de Estados Unidos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El primer ministro Netanyahu levantando de la mesa a los representantes de la mesa de negociación para ver si hay posibilidades, que no parece que las haya en este momento, de un alto el fuego. Y esta misma noche más ataques sobre la población de Gaza, que ya no tiene absolutamente nada. En 7 minutos, las 10 de la mañana.
Cadena SER. 100 años de radio. Sé que muchas veces prometí yo nunca lastimarte. También sé que por mí muchas cosas en tu vida abandonaste. Te confieso, nunca fue mi plan de algún día maltratarte. ¿Pero qué música le traéis aquí a La Salle? Pepe Rubio, Ana Usle, Yo no he sido. días. He sido yo. A ver, ¿qué ha pasado? Es Manuel Turizo. Sí, yo sé Vaya quién pelota, es. Pepe. No sé quién es. No, si tú, claro que sabes quién es. Hombre, no voy a saberlo. Bueno. De hecho, hemos tardado mucho en poner a Manuel Turizo esta semana, ¿eh? Sí, hemos tardado. Por eso digo, no podemos, porque ya empieza el jueves de paseo, el viernes ya no pega. Luego hablaremos de esto. Bueno, pero, anticipamos claro. contenidos a partir de las 10 de la mañana en el magazine. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir perdón por esto y por otras cosas. Vamos a pedir perdón para creyentes y no creyentes. Es el tema del rincón y la esquina y queremos que los oyentes nos ayuden con Marta y con Manuel a hablar de sus perdones, que nos llamen al 900 100 800 y que nos digan aquellos momentos inolvidables en los que pidieron perdón, en los que perdonaron también algo. Si les negaron el perdón, si están pidiendo perdón todo el tiempo, todo el día. Si hubo reconciliación tras el perdón con una pareja, con un amigo, con una amiga. 900, 100, 800, llámenos y cuéntenos su perdón. Hoy los perdones, el perdón en el 900, 100, 800. La última vez que perdonaron, o que pidieron perdón, o la vez en que más les costó. 900, 100, 800, lo hablamos enseguida con Manuel y con Marta. Y carta desde el más allá que recibimos todos los miércoles a las 11 con Roberto Villa, que le ha escrito nada más y nada menos que Henry Kissinger. Bueno. No está mal, no sé qué le habrá contado, si estará maquinando algún golpe de estado en algún planeta por ahí por los cuerpos celestes, o estará pidiéndole perdón a algún líder latinoamericano que derrocó, yo qué sé, por ahí andará este hombre, pero le ha escrito a Roberto Villa y nos enteramos a las 11. Y yo, como homenaje, tengo que decir que hoy conjugamos el pretérito pluscuamperfecto. Estoy tan nervioso por esto. Del jojoyo de la roboba. Claro, ellos lo dirían así, el robo de la jojoya. La gran película de Martes y 13. Que protagonizó Martes y 13 en 1991. Y la vamos a traer para quizá reivindicarla como película de culto. No, yo a favor, ¿eh? Culto al entretenimiento y a las risas que provocó una época en la que todos nos reíamos, ¿no? Abuelos, padres e hijos con lo mismo. Pues vamos a recordarla. Hoy el robobo de la jojoya. Y en aquella época, los 90 eran, ¿verdad? Los 90, Sí, pues los 90, una chica barcelonesa salía en de portada en la revista Sport Illustrated, ¿verdad? Y se hizo famosa. Era Judith Mascó. Se hizo muy famosa por aquella portada, pero a lo largo de estos años nos ha ido demostrando que no es solo famosa por aquella portada. Es decir, que había mucho más que una cara, un cuerpo. Hay una persona que es muy interesante y la vamos a entrevistar a las 11:30. Pues a partir de las 11:30, Judith Mascó, en Hoy por Hoy. Oye, pues está muy bien, un menú de miércoles santo. Lo que se decía en estos tiempos de programa. Fíjate, dígamelón, voy a decir. Sí. Dígamelón. Hoy se van a decir muchas cosas. De momento lo que voy a decir es adiós y muchas gracias a Javier Aroca, a Berna González Harbu y a José María Lasalle. No sé si os vais, ya estáis con la maleta a punto. Mañana. Vale, pues mañana. Berna, Javier, ¿vosotros? Yo ya estoy aquí contemplando el cielo de Cantabria. Ya estáis de Semana Yo Santa. me quedo, yo soy un tieso. No estás en mal sitio, he de decirte, ¿eh? Bueno, pero soy un tieso. ¿No está? Bueno. Aroca, Berna, Lasalle, gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Toda mi alma vacía si tú no estás en mi vida. Un error lo comete cualquiera y yo lo cometí. Manuel Turizo, Julián Turizo, la sangre y la tinta nos une. KCOB.